hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Yo quise hacer un tema, ¿verdad? Porque mañana van a festejar a los padres. Y yo quise, Dios hablaba a mi vida. Yo quise hacer un tema, hermano, basado en esto. Primera de Juan, capítulo 3. Título de este capítulo dice Hijos de Dios. Y empieza diciendo así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y empieza este apóstol, hermano, el apóstol Juan, hablando, diciendo: miren, fíjense, miren con cuál amor, qué amor nos ha dado el Padre. El Padre, sí, hermano, ¿cuál Padre? El Padre del Hijo de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén, el Todopoderoso, el que le cantábamos ahorita: soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, el incomparable Dios de Israel, aleluya. Dice: ¿quién midió las aguas? Él las midió con el palmo de sus manos, amén. Dice que Él extiende los cielos como una cortina. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que nosotros servimos aquí en la iglesia Casa de Paz, aleluya. Ese es el Dios que nosotros proclamamos en esta iglesia Casa de Paz, y en el cual no nos cansaremos, aleluya, en el cual no nos cansaremos de glorificarlo y de servirlo, porque Él es Dios. Dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, yo quiero decirle que el mejor título que tú puedes tener es hijo de Dios. Aleluya. A veces se estudia, ¿verdad? Porque hay personas que quieren ser licenciados, ingenieros, abogados, y es bueno eso, qué bueno, que luchar por ser alguien en la vida. Pero yo quiero decirte, hermano, que el mejor título que nosotros podemos tener es ser llamados hijos de Dios, aleluya. ¿Y cómo es que nosotros somos llamados hijos de Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo, amén. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia en el libro de Juan: a todos los que creen en su nombre les serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, hermano, Él viene a morar en nuestras vidas y pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, amén. Porque creación de Dios es todos, hermanos. Todos somos creación de Dios, todo es creación de Dios. Los animales es creación de Dios, las estrellas es creación de Dios, las nubes son creación de Dios. Pero cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, tú pasas de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos porque somos llamados hijos de Dios? Amén. Porque tenemos el mejor título, hermano, ser hijo de Dios. Así es que si tú te sientes que no eres nada, o te sientes un fracasado, o tú dices: yo no estudié, yo no soy nada, yo quiero decirte que tienes el mejor título, amén, ser hijo de Dios. Y aquí hablaba Juan, hermano, y decía: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué como que no nos quieren, ¿verdad?, cuando vamos a alguna parte? No nos quieren, nos rechazan. Tal vez te sientes como una pieza de un rompecabezas que no encaja. No sé cuántos han sentido eso, cuántos han experimentado eso. Estás en un lugar y te sientes que no perteneces ahí. Te sientes, no sé, como alguien extraño, como un bicho raro, tal vez te pudieras sentir. Pero yo quiero decirte que es porque tú eres hijo de Dios. Y como el mundo no le conoció a Él, hermano, como el mundo lo ha rechazado a Él, por eso no nos conoce a nosotros. Por eso no nos puede aceptar, hermano, porque somos hijos de Dios. Y dice: amados, fíjese cómo habla Juan aquí: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Este discípulo, hermano, fíjese cómo hablaba: amados, el discípulo Juan. Como si usted lee la palabra de Dios, hermano, Jesús vino y cambió la vida de todos sus discípulos, amén.
Juan y Santiago, su hermano, tenían un carácter tan horrible, hermano. Tenían un carácter peleonero, amén, que hasta los habían apodado los hijos del trueno. Les habían apodado los hijos del trueno porque querían que descendiera fuego sobre alguien que no aceptaba a Jesús. Pero Jesús dijo, no es así. Y ahora este hombre, hermano, era totalmente transformado. Ahora este hombre era totalmente cambiado, que hablaba amados, hijitos. Le llaman el discípulo del amor, hermano, porque así es Jesús cuando viene a tu vida, amén. Así es Jesús cuando viene a la vida de cada uno de nosotros, hermano. Él nos transforma, amén. Él nos cambia, Él nos liberta. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nos falta camino por recorrer, hermano, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, ese momento tan glorioso, la venida del Señor, seremos semejantes a Él, aleluya. Así es que aún, hermano, no hemos alcanzado, aún no hemos llegado a esa meta, aleluya. Aún no hemos llegado a lo que Dios quiere para nosotros, pero dice que la obra que Él ha empezado en nosotros, amén, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar hasta ese glorioso día, aleluya, cuando le veremos tal y cual es, cuando veremos ese precioso rostro. Oh, cuántos ansían ver ese rostro, hermanos. Dice que seremos semejantes a Él cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, aleluya. Si ahorita viéramos al Señor, hermano, caeríamos muertos. No lo sobreviviríamos. Caeríamos inmediatamente muertos si Él se manifestara en persona, hermano. Podemos sentir su poder, amén. Podemos sentir su presencia. ¿Y sabe por qué no morimos, hermano? Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos cubre a cada uno de nosotros, aleluya. Eso es lo que hay en nosotros, la sangre de Cristo. Viene a lavarnos, viene a transformarnos, viene a cambiar nuestras vidas. Por ahí dice en el libro de Isaías, capítulo 1, Dios hablando a través del profeta Isaías: venid a mí, dice, y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hablaba el Señor y decía: vengan a mí y pongámonos a cuentas. Dice: si vuestros pecados, mire, se lo voy a leer, aquí está en Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, dice: vengan luego, pero no luego de después, es vengan ahora. Venid luego ya, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas. ¿Qué es ponerse a cuentas, hermano? Cuando usted debe algo, ¿ven? Cuando usted debe algo a alguien, no dicen: es que yo tengo una cuenta pendiente con esa persona, yo tengo una cuenta pendiente. Y pues ándale, ven a ponerte a cuentas. Y así decía el Señor. Pues ¿sabe por qué, hermano? Porque había una cuenta que pagar, ¿sí? Nosotros como pecadores, como nada que somos, hermano, le debemos todo a Él. ¿Cuántos pueden decir: ¿qué le debo a Dios? ¿Qué le debe usted a Dios, hermano? Es una pregunta que yo estoy haciendo. ¿Qué le debe usted a Dios? Pues yo le debo todo. Le debo la vida, le debo la salud, le debo mi familia, le debo mi casa, le debo todo. Todo se lo debemos a Él. Y dice: pongámonos a cuentas. Pero dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjese lo que era la grana y el carmesí. Se dice que eran como una especie de tintas que usaban antes, hermano, para pintar. Y esas tintas, hermanos, eran imborrables. Esas tintas eran muy resistentes, como cuando a veces nos cae algo en la ropa que dices: ay, esta ropa ya se me echó a perder porque no se puede quitar esa mancha. Así era, hermano. La grana y el carmesí eran dos tintas que no se podían borrar, hermano. Pero ¿qué dice?
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué importa tus pecados, hermano? Hay algo que los puede borrar, y eso es la poderosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Esa sangre es la única que puede borrar todo pecado. Esa sangre es la única que puede borrar toda mancha. Aleluya. Es la preciosa sangre de Cristo, hermano. Esa es la única que nos puede limpiar. Esa es la única que nos puede ayudar. Por eso aquí decía Juan, hermano, no hemos alcanzado todavía lo que hemos de ser, pero es un caminar, hermano. Es un caminar con Cristo Jesús, hermano. Aún no hemos logrado, hermano, pero si usted volteara hacia atrás y usted dijera, ¿cómo estaba yo cuando llegué a este lugar? Se da cuenta, hermano, todo lo que Dios ha hecho. A veces no valoramos todo lo que Dios hace con nosotros, hermano, pero si volteamos atrás, nos damos cuenta la gran obra que ha hecho Jesús, aleluya, en la vida de cada uno de nosotros. Nos podemos dar cuenta todo lo que ha hecho Él, hermano, mediante su sangre preciosa. Y este es un caminar difícil, hermano. Y hay una meta que tenemos que llegar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es un camino que no es fácil, hermano. Es un camino que también tiene espinas, que también tiene piedras. Es un camino que también tal vez tú te tropieces. Es un camino que tal vez tú caigas, hermano. Pero lo importante es levantarte y seguir adelante, amén. Porque tenemos un Dios misericordioso, aleluya. Un Dios que nos levanta, un Dios que nos sostiene, un Dios que no te suelta de su mano. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que te va a dejar tirado. Es un Dios que te va a levantar si tú se lo pides. Si tú te sientes caído y tú se lo pides, Él te levanta, aleluya. Él te levanta con su mano, con su diestra de poder. Dice que cuando el justo caiga no va a quedar postrado, porque Jehová sostiene su mano para levantarlo. Él es el que te vas a levantar. Él es tu gloria y quien levanta tu cabeza. Y aquí regresando, hermano, a Primera de Juan. A Primera de Juan, hermano. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí dice, habla del pecado, y es lo que ahorita yo les hablaba, hermano. Dice que como Él es puro, nosotros podemos ser puros. ¿Y a qué llevó esto, hermano? A que vamos a celebrar el Día del Padre. Yo quise hablar de este tema, hermanos, porque debemos reconocer que nosotros sin Dios somos nada, hermanos. Sin Él somos nada. Y como decía, que aquí decía que el mundo no nos conoce. A veces nosotros queremos que el mundo nos conozca. A veces queremos que nos tomen en cuenta, que la gente con la que nosotros nos relacionamos nos trate como ellos, hermano. Y a veces nosotros nos alejamos de Dios por tratar de agradar al mundo, por tratar de agradar al hombre, hermano. Nos alejamos de Dios. Y es una herida que yo creo que para Dios, hermano, es una herida muy grande, es un dolor muy grande el dejar a Dios. Pero aún así Él ahí está, hermanos. Mire, vamos al libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su brazo, su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una historia, hermanos, del hijo pródigo, lo cual yo pienso que todos algunas veces hemos sido hijos pródigos. Todos alguna vez nos hemos apartado de la casa de Dios, pero aún así Dios en su amor y misericordia, hermanos, nos ha permitido volver y nos ha recibido con esos brazos abiertos, con esos brazos llenos de amor. Aquí hablaba de un hijo, hermano, que pedía la herencia y todavía ni se moría el padre. Fíjese, tal vez ni siquiera le importaba a su padre, que él pidió la mitad de los bienes, eran para él y para su hermano. Y él dijo: dame mi parte, que yo ya me quiero ir. Yo ya me cansé de estar en este lugar. Y así tal vez a lo mejor algunos nos cansamos, hermano, del caminar con Dios, porque no es un caminar fácil, hermano. Es un caminar difícil. Es un caminar, hermano, que vas a padecer. Yo antenoche no podía dormir, hermano. Ya me iba a dormir yo. Y estaba orando. Y me venía un versículo a la mente, hermano, que decía: el que no deje todo por mí no es digno de mí. Y así estaba yo, y yo me quebrantaba y lloraba, y decía otra vez: el que no deje todo por mí no es digno de mí. ¿Y cuántos aquí quisiéramos ser dignos de Él? Ser dignos de su presencia, ser dignos de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Cuántos no queremos eso? Anhelamos su presencia, la buscamos día y noche, porque es lo que tenemos que hacer, hermanos, ser unos sedientos, unos hambrientos por la presencia de Dios, porque eso es lo que nos va a sostener. Es tener un enamoramiento de Él, una vida plena en Él, que Él sea nuestra plenitud, que Él sea nuestra vida, aleluya. Eso es lo que tiene que ser el Señor para nosotros. Y yo, hermano, meditaba en las bienaventuranzas, como el Señor hablaba en ese sermón del monte, hermano. Y yo veía una película y ahí Jesús predicaba acerca del sermón del monte. Y cuando Jesús hablaba del perdón, y había ahí gente que escuchaba y esa gente tenía falta de perdón. Y cuando Jesús hablaba, hermano, esa gente se quebrantaba porque sentía que le estaba hablando a Él. Había gente que tenía codicia y ahí Jesús hablaba del amor al dinero. Había gente, hermano, que no quería buscar a Dios, y Jesús hablaba de la oración, del ayuno. Ahí Jesús hablaba de tantas cosas, hermano, y ahí la gente se quebrantaba, porque así es su palabra, amén. Así es su palabra, hermano. Dice que su palabra no volverá él vacía. Sus palabras, las palabras de Jesús, hermano, son a lo mejor como una espada, amén, que quebranta, que va a penetrar, hermano, pero es para nuestro bien. Y yo lloraba, hermano. Yo lloraba y decía: Señor, a lo mejor no te hemos dado todo lo que nos pides. A lo mejor no hemos querido soltar, hermano, porque a veces le decimos a Dios: Dios, quítame esto, Dios, quítame esto, pero nosotros lo tenemos tan abrazado y no queremos soltar. Porque a veces pensamos que cuando dice el Señor, si no dejas todo por mí, no eres digno de mí, pensamos a lo mejor, no sé, cosas del mundo. Pero hay otras cosas, hermano. A lo mejor no hemos perdonado como debe de ser. A lo mejor en nuestra vida hay cosas vanas que no queremos soltar. A lo mejor en nuestra vida hay incredulidad. No le estamos entregando todo al Señor. No le estamos entregando todo a Él, y por tanto, ¿cómo vas a ser digno de Él?
¿Cómo vas a ser digno de Él? Aquí este joven se fue, hermano. Se cansó de esa vida. Se cansó de ser un jornalero. No sé qué era, qué hacían ahí. No sé qué hacían, pero él se cansó. Y dijo, yo ya me voy. Y se fue. Ya al principio parecía que nada pasaba, que todo estaba bien porque tenía dinero, tenía amigos, tenía mujeres, tenía tantas cosas, hermano. Y a lo mejor así es cuando tú te apartas. A lo mejor al principio no pasa nada, hermano. Pero yo quiero decirte que si tú te apartas de Dios, qué bueno puede suceder, hermano. Él es la vida, amén. Él es todo para nosotros. Si tú te apartas de su presencia, hermano, vas a morir. Vas a morir. Este padre debió haber sentido dolor cuando se fue su hijo, pero era su decisión. Era la decisión y el padre dijo, pues está bien, tú te puedes ir. Porque Dios no nos obliga a nada, hermano. Él nos da un libre albedrío en lo cual tú puedes hacer lo que quieras. Pero tenemos su palabra, que es nuestra guía. Tenemos, hermano, la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y este joven se fue, hermano. Pero dice que cuando se fue, comenzó a faltarle. Se fueron los amigos, se fueron todos. Y llegó hasta los cerdos, fíjese, ¿hasta dónde llegó? Porque cuando tú te apartas de la presencia de Dios, ¿hasta dónde llegas? Hasta abajo. ¿Qué representan los cerdos, hermano? Los cerdos representan espíritus inmundos. Tú te vacías de Dios, te llenas de espíritus inmundos. Estábamos platicando acerca de por qué había personas tan usadas por Dios, personas que tenían ministerios poderosos, y cómo terminaban arrastrándose en el piso. Y yo decía, es que dejan su vida con Dios. Te empiezas a sentir suficiente, autosuficiente. Y hay una predicación, hermano, en YouTube del anillo, no sé si lo han escuchado, de un pastor, hermano, que un día recibió un anillo, se lo regalaron, un anillo carísimo, un anillo que valía mucho dinero. Y él un día se fue a predicar allá a las zonas rurales, allá a la sierra, allá de México. Y cuando él se va, hermano, ahí él está predicando. Y él trae su anillo que le habían regalado. Y escucha la voz de Dios que le dice, dale ese anillo a esa persona que está de aquel lado. Era una persona toda andrajosa, toda sucia, andaba hecho del baño, andaba pues con la ropa toda rota. Y él decía, no, esto no puede ser Dios. Y seguía predicando, hermano. Pero Dios le decía, háblale a esa persona y dale ese anillo. Y él decía, no, y hasta que no soportó, hermano, porque así es cuando Dios nos habla. Podrás resistirte, pero va a haber un momento en que no te vas a resistir. Vas a tener que hacer la voluntad de Dios. Y cuando él le habla, hermano, a esa persona, no quería venir. Y le dice, en el nombre de Jesús, ven. Y cuando dijo en el nombre de Jesús, esa persona avanzó hacia adelante. Porque no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús, amén. Y hermano, dice que cuando este hombre llegó, iba caminando. Y cuando va caminando todo andrajoso, todo sucio, yo me pongo a pensar cómo reaccionaríamos si entrara una persona de esas aquí. A lo mejor hasta nos haríamos a un lado, ¿verdad? No me vaya a hacer algo. No, dice que él le dijo, ven. Y cuando este hombre va caminando, hermano, dice que todos se le quedaban viendo, asombrados. Y cuando este hombre llega al frente, él empieza como a hacerle así con la mano. Y él pensó, ya se va a manifestar aquí el demonio. Y él pensaba que era una persona que estaba atada, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice que oró por él y él cayó. Pero no cayó revolcándose ni nada. Cayó con las manos al cielo y empezó a hablar en lenguas, hermano. En lenguas del Espíritu. Y cuando esas lenguas empezaron a sonar, hermano, dice que la gloria de Dios bajó. La gloria del Espíritu Santo bajó cuando este hombre empezó a hablar en otras lenguas, hermano. Y él se asombró. Y todos empezaron a llorar, empezaron a gritar, empezaron a alabar. Porque así es cuando cae la presencia del Espíritu Santo, hermano. Tú no puedes hacer nada, mas lo único que vas a hacer es alabar. Lo único que vas a hacer es glorificar el santo nombre de Jesús. Y dice que él cayó, hermano, ahí tirado. Y cuando estaba ahí tirado llorando, un hombre va y se le
echa encima y lo abraza y empieza a llorar y empiezan a orar juntos, y él se quedaba nada más así, dice, yo no sabía ni lo que estaba pasando. Cuando este hombre se levanta, hermano, están ahí llorando y uno se le acerca y le dice, ¿sabes qué está pasando? Dice, no, yo no sé ni lo que está pasando, no sé quién es esa persona, no sé. Dice, este joven que tú ves era un hombre muy usado por Dios. Era un hombre que era, se puede decir, el que tenía la mayor unción aquí de toda la región. Él predicaba, y cuando él predicaba se convertían multitudes. Cuando él oraba, se sanaban los enfermos, eran libertados. Dice, pero ¿sabes qué? Que él empezó a dejar su vida de oración. Él empezó a dejar de buscar a Dios. Y una mujer empezó a buscarlo. Una muchacha empezó a buscarlo insistentemente, y él al principio se negó, pero como no buscaba a Dios, no tenía esa resistencia, esa fortaleza en Dios, porque oramos para fortalecernos, hermano. Oramos por tantas cosas. Cuando usted ora, hermano, usted recibe nuevas fuerzas, amén. Cuando usted ora, hermano, usted viene a ser transformado. Cuando usted ora, puede resistir la tentación que el enemigo te pone, porque el enemigo es cruel. Él quiere vernos destruidos, hermano. Y esta joven insistió, hasta que un día él cayó con ella. Y cuando él se levanta en la mañana, había un papelito, y esta mujer le dijo que era enviada por una persona, y dijo, le fallaste a Dios. Ahora, ¿con qué cara vas a ir a buscar a Dios? Ya le fallaste, ya no sirves para nada, yo no te amo, yo lo único que quería era que tú cayeras. Y le empezó a decir tantas cosas que él se empezó a sentir tan mal, hermano, que él ya jamás regresó a predicar. Se fue a la calle. Y al principio empezó a tener un negocio, empezó a hacer tantas cosas, pero llegó el momento en que ya no pudo hacer nada, hermano. Porque cuando tú te apartas de la presencia de Dios, ¿qué puedes hacer? Cuando tú eres apartado por Dios, ¿qué puedes hacer, hermano? Nosotros hemos sido llamados por Dios, amén. Si tú estás en este lugar es porque eres apartado por el Espíritu Santo. Por eso es que te sientes como en otra parte. Por eso es que tú no puedes encajar con el mundo, porque tú eres apartado de Dios, porque tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Para eso hemos sido llamados, hermano. Y le dice, teníamos 5 años que no sabíamos nada de él, y aquí está. ¿Y quién es ese que está llorando ahí con él? Ese es su padre, es un pastor, porque él era hijo de pastor. Ese es su padre que lo está abrazando. Y él se conmovió. Y luego ya abre y le dice, mira, yo ya no sabía qué hacer. Yo quería quitarme la vida. Yo tenía esta pastilla porque yo ya me quería matar, porque yo ya no aguantaba. Yo no aguantaba estar lejos de Dios. Tenía 5 años sin buscarlo. Mira cómo estoy. Pero le decidí dar la última oportunidad. Y este día ha sido el día de mi reivindicación. Y hermano, es lo que yo les digo. El Señor así está, como ese padre. Ese padre se tiró y lo besó y no le importó lo que haya hecho. Así es el Señor con cada uno de nosotros, hermano. Aquí viene la palabra de Dios. Llegó hasta los cerdos, llegó hasta lo más bajo. Te alejas de Dios, ¿de qué te puedes llenar, hermano? Tenemos que estar buscando esa llenura constantemente. Tenemos que estar buscando la presencia del Espíritu Santo constantemente, hermano, porque eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a ayudar. Y alejarnos de Dios, ¿para qué, hermano? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, le dijo ese discípulo. Yo les he dicho a mis hijos, si ustedes quieren saber cuál sería el dolor más grande en mi vida, es que ustedes se aparten de Dios. Si ustedes quieren saber qué es lo que a mí me tumbaría, es que ustedes se apartaran de Dios. Pero eso es cierto, que yo me tumbaría, yo caería de rodillas y día, tarde y noche yo oraría por ustedes para que regresen al Padre. Hermano, tenemos la mejor herencia de nuestro Padre Celestial. Él es el mejor Padre, hermano. Él es el mejor Padre. Y Él no nos condena. Él nos perdona.
Dice que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y a veces, hermano, no necesitamos irnos de la iglesia para estar lejos del Padre. A veces podemos estar en una iglesia, venir a los cultos, pero nuestro corazón está lejos de Él. El propio profeta Isaías lo dijo y aún Jesús lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos estar lejos de Dios, hermano, pero Dios no está lejos de nosotros. Simplemente que Él es un caballero y nunca nos forzará a nada. Dios nunca nos va a forzar a adorarlo ni a alabarlo. Eso, hermano, eso nos lo da el Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos pone, es alabarlo y es glorificarlo. Y así como este hombre volvió, hermano, él decía: volveré a la casa de mi padre como un jornalero, como alguien pequeño, porque no tengo ni cara de volver. Así es, a veces no tenemos cara de volver, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Que el padre lo estaba esperando, porque dice que cuando él venía caminando, el padre lo vio a lo lejos. De lejos lo vio, fíjese. ¿Cuántos días me imagino yo que estaría el padre esperando a ese hijo? A lo mejor fueron años, meses, días, pero ahí estaba. Yo me imagino el padre cada día salía a ver si mi hijo regresa. Hay un canto de Marino que toda esta semana he traído que dice: cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Aleluya. Oh, dice, porque desde que te fuiste siempre te recordó. El lugar de la iglesia donde tú te sentabas y alababas su nombre, vacío está. Dice, pero y por más que te alejes y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que Él se olvide de ti, porque su hijo eres tú. Aleluya. Su hijo eres tú y Él te recuerda, hermanos. Yo me aparté por mucho tiempo y un hermano me preguntó: ¿y por qué si su papá era pastor usted no se casó por la iglesia? Pues es parte de los errores, hermano, que uno comete. Es parte de los errores que uno vive, porque también te cansas de tantas cosas y piensas que yéndote lejos, piensas que apartado de Él vas a lograr algo. No. Yo siempre he dicho: yo no soy digna ni de estar aquí, porque yo desobedecí a Dios, hermano. Desobedecí a mis padres, desobedecí a Dios principalmente. Y la Biblia dice: no te cases en un yugo desigual, porque te va a ir mal. Pero yo en rebeldía, hermano, dije: ay, yo me voy a casar con el que yo quiera casarme. Yo no voy a andarme casando con el... Ay, no. Yo me voy a casar con el que yo quiera, que me importa que no sea cristiano. Una rebeldía, hermano. Una rebeldía. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo misericordia, que nos ha salvado. Y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado, hermano. Yo andaba llorando el otro día, porque yo decía: Dios, ay, ¿cómo estamos con tantas paradas, verdad? Aquí y allá y más allá. Y yo decía: Señor, pero tú tienes propósitos para nosotros. Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Tal vez nosotros tengamos planes, un plan, yo tengo este plan de vida, pero Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Y si tú estás hoy aquí es porque eres un propósito de Dios. Tienes un propósito en Cristo Jesús que vas a cumplir, que tienes que cumplir. Por eso no le pidas a Dios que Él se olvide de ti, porque su hijo eres tú. Y así como ese padre, hermano, abrazó a su hijo y dijo: pónganle el mejor anillo, pónganle la mejor ropa, el mejor calzado, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto. Había sido muerto y ha revivido.
Aquí está. Lo metió, lo abrazó, lo restituyó. El Señor quiere restituirnos, hermano. Si tal vez tú te has apartado de Dios, o tú que me escuches por el Face te has apartado de Dios, yo quiero decirte que tenemos el mejor Padre y Él no se olvida de ti. Él puso este día para estar contigo. Él puso cada día para estar contigo. Y siéntase bienaventurado y siéntase feliz, hermano, porque tal vez el mundo te rechaza, pero Dios, el más importante, el más grande, te abraza y te dice: tú eres mi hijo amado. El mejor título, hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora, pero dale un aplauso al Todopoderoso, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga a los que nos ven por el Facebook.